Vamos a continuar con el avance número 3. Aquí vamos a ya ingresar lo que es métodos. En el avance número 2 hicimos todo lo que es la introducción. Todos deben entregar la introducción previo a la clase que les toca de seminario con cada uno de sus docentes correspondientes. En el avance número 3 vamos a considerar lo que es la parte de métodos, ¿ok? Método. Y aquí tiene, al igual que la introducción, tiene que seguir este orden, ¿no? Primero, diseño de estudio, contexto, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de la introducción que no necesitaban colocar subtítulos, aquí sí tienen que colocar así, métodos, y cada una de estas partes tiene que ir como un subtítulo, ¿no? Por ejemplo, diseño, ¿no? Un pequeño subtítulo, ¿ok? Se ha indicado aquí lo que se va a hacer en el avance número 3 y algunos que van a quedar para el avance número 4. En primer lugar, van a definir lo que es el diseño de estudio. El diseño de estudio va a depender de varios, digamos, puntos como es propósito de estudio, según el número de mediciones, según el número de variables, etc. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a escuchar este video que no es más de 5 minutos, y ustedes van a seleccionar si su estudio es experimental o es observacional, es longitudinal, es transversal. Solo una alternativa de cada una de las opciones, es analítico y es retrospectivo. Entonces dice, según el propósito de estudio es experimental, coma, según el número de mediciones es transversal, coma, y así sucesivamente. ¿Ok? Luego, el número 2, contexto o marco, que son los procedimientos en la recolección de datos. Aquí ustedes van a detallar, porque ya van a comenzar a hacer su colecta, los lugares, ¿no? Por ejemplo, si están haciendo en la universidad, en una facultad en especial, en un colegio, en las calles, etcétera. ¿Qué días han hecho los días de la colecta? ¿Ok? ¿Qué tipo de seguimiento? ¿Cómo han recogido los datos? Tipo de muestreo, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo esto van a ir llenando detalles de cómo han hecho su colecta de datos. Aquí les estamos dejando algunos ejemplos. Por ejemplo, la recolección de datos para este estudio se llevó a cabo en tal, ¿no? En tal hospital, en tal país. La colecta se dio en 2 etapas y dan detalles. Igual ustedes van a detallar de cómo se dio el procedimiento de la recolección de datos. Luego van a definir los tipos de muestreo. ¿Ok? Aquí van a ver este video. ¿Ok? Ven el video y ustedes van a definir si su estudio es probabilístico o no es probabilístico. Y si es probabilístico, es de forma aleatoria, sistemático, estratificado, conglomerado. Eso está definido en el video. Y si es no probabilístico, por conveniencias o por cuotas. ¿Ok? Solo define probabilístico de forma sistemática, por ejemplo, o probabilístico de forma aleatorio simple. Luego en la parte 3, participantes, es decir, cuáles son los criterios de selección. Es más, esta parte ustedes lo van a ver en laboratorio, es que ya lo han visto, creo. Entonces, en los criterios de inclusión, ¿cuáles son las características de las personas que ustedes van a encuestar que han sido incluidos en el trabajo? Y los de exclusión, ¿cuáles han sido excluidos? Por ejemplo, tenemos criterios de inclusión a los alumnos de primer ciclo de la Facultad de Medicina entre 16 y 18 años. ¿Quiénes fueron excluidos? Los que son de primer ciclo y los que tienen más de 20 años, supongamos, ¿ok? De igual manera, les dejamos aquí un video para que ustedes se guíen, ¿ok? Y vean más detalles acerca de los criterios de inclusión y exclusión. Luego van a definir las variables. Esto ustedes ya lo han detallado en el laboratorio número 8, que es análisis estadístico número 1. ¿De dónde ustedes van a obtener las variables? La variable, ya hemos visto, edad, peso, por ejemplo, estatura, etcétera. Las variables ustedes los van a definir en su eh, instrumento de medición o ficha de colecta.
Cada una de las preguntas les va a dar una variable, ¿ok? De igual manera, aquí ustedes tienen un video que les va a ayudar a seleccionar qué tipos de variables. Como les digo, ustedes ya lo han visto esto en laboratorio, pero de igual manera aquí nosotros vamos a definir cuál es la variable dependiente y las variables independientes. Dependiente, porque el asma va a depender, por ejemplo, del peso, es una variable independiente, de factores étnicos, exposición a una sustancia, hay antecedentes médicos, etcétera, etcétera. Entonces, el asma depende, por eso es una causa y un efecto. La variable dependiente es el efecto, porque si la persona tiene un sobrepeso, el efecto se va a ver en el asma. ¿Ok? Luego, ustedes van a definir si la variable es cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa, continua, por ejemplo, es lo que ustedes van a medir. 1,55 m, continua. Discreta, algo que vamos a contar, ¿no? Yo no puedo decir, tengo 1,5 hermanos. No, es discreto. Tengo un hermano, 2 o 3 hermanos. Cualitativa, esta es numérica. Y cualitativa en categorías. Aquí vamos a tener nominales y ordinales. Nominales, no importa el orden. Ustedes van a preguntar sexo, femenino, masculino, o pueden colocar masculino, femenino. Colores de ojo, no interesa el orden. En cambio, en ordinales, sí tiene que haber un orden. Si ustedes van a preguntar primaria, secundaria, medio superior y así sucesivamente, tiene que haber un orden. Como es aquí, calidad de servicio, excelente, bueno, regular, malo, muy malo, etc. Hay un orden, ¿ok? En el caso de que ustedes no tuviesen un instrumento, aunque la mayoría ya tiene un instrumento definido, ustedes van a comenzar a armar su ficha de colecta. ¿De dónde van a sacar las variables? Van a comenzar a sacar las variables de los trabajos que ustedes han usado en estados del arte o los párrafos. Pero digamos que la mayoría está trabajando ya con instrumentos. El instrumento son las preguntas. Entonces ustedes ahí van a seleccionar sus variables. La variable, profesora, por ejemplo, vamos a preguntar edad. Ustedes vienen acá y dicen, edad. Es una cuantitativa, numérica, continua o discreta. Ustedes ya seleccionan. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a comenzar a colocar en estos espacios, ¿no? Las variables, ¿ok? ¿De dónde van a sacar? De su instrumento, ¿ok? Luego van a seleccionar cuál es la técnica y el instrumento. La técnica es, por ejemplo, van a hacer una entrevista, van a hacer una encuesta, van a hacer una búsqueda bibliográfica. En el caso de ustedes, de la mayoría, es encuesta. ¿Cuál es el instrumento? Van a aplicar un cuestionario. Así de simple. La técnica aplicada es encuesta con un instrumento que es el cuestionario. Colocan aquí el nombre, ¿no? del instrumento de colecta. Es muy sencillo aquí, ¿ok? Entonces, aquí ustedes ya van a comenzar a trabajar con su instrumento y ustedes van a comenzar aquí a detallar instrumentos de colecta, tanto el instrumento de medida como el instrumento de colecta. El instrumento de medida es la balanza, por ejemplo. Ustedes van a colocar la marca, modelo, los rangos de medida, todas las características de ese instrumento de medida. Y así como las características de su instrumento de colecta. El nombre, quién lo trabajó, cuándo se publicó, cuántas preguntas tiene, de qué se trata, todos los detalles acerca del instrumento de colecta. ¿Ok? Con relación a la población y muestra, hay varias formas, y esto lo han visto también ustedes en el laboratorio 8, análisis estadístico 1. ¿Ok? Aquí ustedes van a definir a cuántas personas van a encuestar, cuál va a ser su muestra. Población, por ejemplo, es todos los alumnos de la Universidad Ricardo Palma, pero la muestra solo son alumnos del primer ciclo. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. La población de este estudio estuvo conformada por todos los alumnos del primer año de medicina humana de la Universidad tal, Lima, en un periodo comprendido tal y de tantos alumnos. Así de simple. ¿Ok? Claro, cuando ya van a ir más adelante, ustedes van a definir el tamaño de la muestra. Eso ya es un cálculo. Por ejemplo, en la universidad tenemos ahí un calculador especial y hay algunos parámetros estadísticos que ahora no los vamos a confundir. ¿Ok? Mayores detalles para la definición
de población y muestra, ahí está en el video. Igual manera, ustedes ya lo han visto en la parte de laboratorio. Muestreo aleatorio, muestreo sistemático, tú sí, tú no, ¿no? Una cosa así. Muestreo estratificados por grupos, de grupo de mujeres, selecciono 3, de grupo de varones, selecciono 2, etc. Por conglomerados, ¿no? Puedo ir seleccionando por grupos, etc. ¿Ok? Esta semana ya deben de comenzar su colecta. Todos, por no decir el 100%, ¿no? Tienen ya digamos, un instrumento de colecta. Ese instrumento de colecta lo van a convertir en un Google Form, de tal manera que vamos a crear la base de datos. Hacen ese instrumento de colecta y van a coordinar con sus docentes. En el caso de mis alumnos, quien habla es la profesora Sandra Guzmán, me lo van a enviar a mi WhatsApp, el link con sus preguntas. Yo les apruebo y les digo, pueden comenzar su colecta. Si necesitan algún instrumento de medida, lo coordinamos internamente por medio del WhatsApp. ¿Ok? Se les pide un mínimo de 120, ¿ok? No menor, porque si no estadísticamente, de forma estadística vamos a tener problemas. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer también? Cuestiones éticas. Por cuestiones éticas, ustedes van a narrar aquí, el presente trabajo estuvo respetando el anonimato. No van a preguntar ustedes nombres, apellidos de las personas, no van a preguntar su DNI, etcétera, ¿no? Todo es en anonimato. Para lo cual, cuando ustedes van a comenzar a hacer su colecta, ustedes van a tener aquí la aprobación, ¿no? Van a decir que los datos serán tratados de manera anónima y confidencial y que necesitan la autorización, aquí dice, ¿no? Deben de pedir la autorización. ¿Nos da usted la autorización para usar sus datos como parte de la investigación? Sí, no. Si les dice sí, ya tienen la autorización. Entonces aquí dice, se respetó y que se ha pedido la autorización, ¿ok? Todo este avance número 3 lo presentan previo a la siguiente clase y ya deben de comenzar a hacer su colecta de